La Semana Santa empieza recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero ¿por qué 5 días después estas personas cambian y gritan, crucifícale, crucifícale? Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Si le preguntamos al Señor Jesús cuál es el animal inofensivo y pacífico por excelencia, no nos va a decir la paloma. Porque el domingo de Ramos, cuando Él va a entrar a Jerusalén, se buscó el animal símbolo de la paz. ¿Y cuál fue? El animal que es símbolo del trabajo. Es pacífico, es colaborador, es el burrito. Vamos entonces a mirar algunos detalles de este texto tan maravilloso de la entrada triunfal de Jesús a su ciudad. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen eso?, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otros lo cubrían con ramas cortadas en el campo, y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito del reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y, siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Padre, cuéntenos qué importancia tiene la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos y en especial la entrada de Jesús a Jerusalén. Los evangelios no son biografías completas de Jesús. Ninguno de los 4 evangelios. No contaron todo lo que Jesús hizo o dijo, sino que son resaltando el significado de Jesús a partir de su poder salvador para nosotros. Por eso en los 4 evangelios lo más importante es la pasión, muerte y resurrección del Señor. San Juan le dedica la mitad de su evangelio, 10 capítulos, a la última semana de Cristo. Y San Marcos, que es el evangelista que estamos leyendo este año, San Marcos tiene 16 capítulos. Y de los 16 capítulos que tiene San Marcos, 6 son para la última semana de Cristo. San Marcos, desde el 1 hasta el 10 es la vida de Jesús. En cambio, del capítulo 11 al 16 es la última semana de Cristo, que comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Decimos entrada triunfal, pero yo la llamaría entrada entre gozos y tristeza, porque no va a terminar con alegría esta entrada triunfal de Cristo a su ciudad. ¿Cuál es el significado de la orden de Jesús de ir y desatar un burro para su entrada a la ciudad? Qué curioso de que el Señor vaya y pida un animalito para entrar a su ciudad. Porque siempre habíamos escuchado que el Señor caminaba y andaba siempre con los apóstoles, caminando, andando de un lugar a otro. Pues bien, es que ahora se trata de la entrada a su ciudad. Él es el rey. Y entonces manda a traer un pollino, pero se nota que tiene control total de todo. Y esto es bueno para que sepamos que es un caso, un ejemplo, pero Dios sabe dónde están todos los animalitos del mundo. Él tiene control de absolutamente de todo. En alguna vez decía, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. El Señor sabe todo.
Por eso una muestra de eso es que de antemano sabía que iban a estar este pollino en la parte de afuera de la casa, y también de antemano sabía que no iba a haber problema de que ellos podían tomar el animalito sin que nadie les prestara atención, y que si lo hacían, la respuesta iba a ser muy clara: el Señor lo necesita. Y es bueno porque nos dice claramente lo que Él es. Él no es un siervo, Él es el Señor, que quiera ser nuestro siervo. Que se haga un siervo por nosotros es otra cosa, pero Él no es una víctima de la pasión que va a empezar. Él sabe de antemano cómo va a terminar todo. El Señor entrega su vida, no se la quitan, porque Él es el dueño. Y Él sabe lo que le va a pasar. Por eso desde el primer momento, que se va a repetir también cuando diga dónde quiere celebrar la cena con sus apóstoles, también va a ser en un lugar prestado, porque nunca se dice que Jesús tuviera cosas propias. Utilizaba las cosas que ya existían sin ningún problema. Pues bien, los discípulos van y hacen lo que les corresponde. ¿Y por qué en un pollino que nadie había montado antes? Había una conciencia colectiva en la antigüedad. Pues bien, Él es el rey, un animalito nuevo. Dios se merece lo mejor, el Señor se merece lo mejor. Este animalito nuevo nadie había montado, y ahí vamos a entender cómo entonces Él, que es el rey, lo pide. Pero ¿por qué no pide un carruaje? ¿Por qué no pide un caballo militar? ¿Por qué no pide como los emperadores, como los reyes? Porque Él no viene en son de armamento, Él no viene en son de batalla, Él viene como servidor a dar su sangre, a dar su vida por nosotros. No necesita este símbolo de la paz, que es realmente un asno, animal de trabajo usado por los siervos de aquella época. ¿De qué manera le rinden homenaje a Jesús al entrar a la ciudad santa? Pues bien, los discípulos colocan sus mantos encima del pollino. Recordemos que no tenía silla porque nadie había montado en él antes. Entonces la silla va a ser el manto de los apóstoles, el manto de los discípulos, y la gente tomaba también sus mantos y los extendía en la calle, en el lugar por donde iba a pasar, como un inmenso tapete. Era hermoso aquel espectáculo, y cogían ramas de los árboles y las tiraban al lugar por donde iba a pasar el burrito con el Cristo siendo homenajeado por la multitud y gritando Hosana, que quiere decir sálvanos, Señor, que anteriormente era una oración, pero ya se había convertido en un grito, en una proclama especial repitiendo el Salmo 118. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre, finalmente, ¿qué hizo Jesús al entrar a la ciudad y por qué algunos piensan que todo terminó mal? Jesús llega a su ciudad, pero no es suficiente entrar a la ciudad. Es necesario entrar al lugar más importante de la ciudad, que es la casa del Padre, el templo. Por eso va a dar al templo, y no se dice en detalle lo que él sintió. San Lucas dice que el Señor lloró por la ciudad santa. San Marcos simplemente dice que el Señor vio todo lo que había. ¿Pero qué fue lo que el Señor vio? No nos lo cuenta. Pero al día siguiente va a regresar y va a darle una maldición a una higuera que no produjo un fruto. Y luego va a llegar al templo con el azote para expulsar los animales, los vendedores, voltear las mesas, derramar las monedas, es decir, quitar esa cantidad de personas que habían vuelto la casa del Padre una cueva de ladrones. O sea que la entrada de Cristo a Jerusalén no terminó con alegría, sino con la inmensa tristeza del Señor de ver que la religión se había vuelto un negocio y no lo que el Padre había querido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta meditación. Yo quisiera que hoy le entregáramos al Señor no ideas, no palabras, sino nuestra vida y nuestro deseo de ser de Él. Que tu vida sea distinta gracias a ese amor de Dios que ha penetrado en lo más profundo de tu ser. Eres del Señor.